Efecto Butterfly. Hoy tenemos una visita de lujo que, bueno, ya es la segunda vez que nos visita en el programa. Nos está visitando Guille Irgan, que vamos a estar hablando de inglés intuitivo, que es una de las cosas que trabaja, entre otras cosas, con programación neurolingüística. Corresponde que lo saludes vos. Yo lo saludo. Hola Guille, ¿cómo estás? Fabuloso, gracias, y me encanta estar acá de nuevo con ustedes. Gracias por invitarme. Una alegría que pudieras venir. Sí. Costó coordinar fecha. Y bueno, eso es lo bueno de estar ocupado y poder viajar un poquitito también en el medio. Así que buenísimo. Ahora nos vas a estar contando, llegaste ayer del último viaje. Vamos a introducirlos en el mundo de nuestro invitado. Contanos un poco quién es Guillermo Irgan. Qué pregunta, ¿no? Un caminante, comunicador, buscador, encontrador. ¿Cómo uno se define? Bueno, te diría profesionalmente, si hablamos desde la comunicación, he tenido la oportunidad de desarrollarme en tres campos diferentes. Primero desde la comunicación visual, porque bueno, he sido artista plástico y también diseñador gráfico. Me gradué en UCLA en California. Después desde lo lingüístico, comunicador lingüístico, pues soy intérprete simultáneo. Viví en California muchos años, ahí tuve agencia de intérpretes simultáneos, fundé una cooperativa de intérpretes, trabajé como intérprete simultáneo tanto en juicios civiles, criminales y conferencias, y finalmente, digamos, en la comunicación humana, donde bueno, el camino empezó a muy temprana edad, desde lo meditativo, que me llevó inclusive a ser monje 10 años, y después a estudiar PNL. Soy trainer en programación neurolingüística, coach ontológico, hago constelaciones familiares, trance generativo, hipnosis y de todo un poco. Hoy logramos sacarte un poquito de una de esas tareas. Hoy en este momento deberías estar en Ikari 360, que justamente es en el segundo cuadrante de estos 4 cuadrantes que proponemos como un entrenamiento global con mi consultora. Bien, excelente. Con Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Y seguimos entonces, luego del relato, charlando con Guille Irgan. Y qué relato, justamente Milton Erickson, que nos ha influenciado a tantos de nosotros, y también una base de este entrenamiento en cierta manera que nos convoca, que es el inglés intuitivo. Contanos un poquito antes de tener que ir a la tanda del bloque, sí. que es cortito y después seguimos. ¿Qué es inglés intuitivo? Mira, inglés intuitivo es un nuevo paradigma de cómo aprender rápidamente y mucho más que eso al mismo tiempo. Aprender, en este caso, enfocado al inglés, debido a mi trayectoria. Lo que empezó a ocurrir es que la gente sabiendo de que yo soy intérprete simultáneo y que he tenido tanta experiencia en eso, venían a mí con todas estas dificultades que resuenan en mucha gente, que es estudié tantos años y digo hello y ya me bloqueo. Entonces de a poquito empecé a darme cuenta de que la gente lo que estaba hablando era de un bloqueo emocional, y ahí digo, tengo todas estas herramientas. ¿Qué ocurre si las ponemos en virtud de desbloquear esta cuestión del inglés? Y bueno, a eso nos abocamos hace algunos años con grandes resultados, que cuando me digas te cuento un poco más. Tengo como muchas preguntas yo. Sí. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Seguimos entonces con Guillermo Irgan hablando de inglés intuitivo y nos quedamos ahí. Con muchas preguntas. Con muchas preguntas. Bueno, pregunten, traigan y vamos. Primero las damas. Bueno, dale. Volviendo, nos estabas contando de que habíamos encontrado en lo que era el habla de un idioma extranjero, en este caso inglés, un bloqueo. Y que todos estos bloqueos podían empezar a destrabarse con todas estas herramientas que vos traías desde otro lugar, ¿no? Sí, tal cual. Sí, primero vino toda esta parte de investigación de cómo las ponemos al uso.
Y bueno, una de las cosas, justamente acá estaban hablando de Milton Erickson, ¿no? Una de las cosas que sabemos desde la PNL es que toda la información que hemos sido expuestos, aún un papelito en la calle, todo fotográficamente queda a través de todos nuestros sentidos, no solo de la vista, queda grabado en esta increíble computadora que es el cerebro humano. Imagínate que un ADN, que hay miles en cada célula, tiene el poder de clonar inconcebiblemente un ser humano, ya lo han hecho Entonces, la cantidad de información que tenemos es enorme. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos abocamos a aprender un idioma? Sabemos también desde la PNL que tenemos distintos cerebros. Podemos hablar de los 2 hemisferios, que es lo más típico, el lado izquierdo donde está la estabilidad cognitiva, donde está el habla, donde está sobre todo la lógica y también el tiempo lineal, donde nos proyectamos a futuro y pasado. También está el lado derecho del cerebro, que es más intuitivo. ¿Cómo están los otros cerebros también? Que podríamos hablar del corazón como un cerebro intuitivo, podemos hablar del cerebro entérico como un cerebro emocional. Bueno, toda la información no entra simplemente por un canal, sino por muchas. Cuando somos niños empezamos de una manera muy diferente a aprender el idioma a cómo los métodos tradicionales nos llevan a aprenderla. ¿Por qué? Porque empezamos, por ejemplo, a través de lo que se llama comprehensible input, que es input comprensible. Si yo, por ejemplo, digo my hair is messed up and my nose is all itchy, quizás no me entiendan. Pero si yo apunto a mi cabello y lo muestro, my hair, y hago así una seña, is messed up, y me toco la nariz, and my nose is itchy, ahí conectamos el lenguaje corporal con el tono de voz, con las palabras, y así vamos adquiriendo el lenguaje. En realidad, leyendo mayormente corporalidad, que sabemos que en el idioma es 50% la comunicación, 50% de la comunicación está ahí, cerca de 40% el tono de voz, entonces tenemos 10% en la comunicación, y acá vamos a hablar de comunicación en inglés. Claro. Si tomamos en consideración ese 90%, ya tenemos gran parte del camino realizado. O sea, a ver, claro. A ver si entiendo. Sí, sí. Todos los que alguna vez hemos tenido contacto con estudios en inglés, y en general muchos de nosotros por temor, timidez o falta de práctica, no lo usamos, no lo hablamos, es como que tenemos un 90% ganado. Tenés un 90% ganado, y de ese 10 tenés muchísimo, mucho más de lo que creías. O sea, el que no sabe nada tiene un 90% ganado. Ya tiene el 90%. Y esto justamente que vos traes, que no lo usamos por timidez, realmente esos son los bloqueos que no nos permiten acceder al recurso. La cantidad de vocabulario, por ejemplo, que tenemos es enorme. Lo que falta, y ahí tocamos otras submodalidades, que es justamente la musicalidad del idioma y distintos. Ustedes díganme si me extiendo. No, manejando. Pero bueno, con respecto, tenemos muchísima información. Si vos, por ejemplo, tomaras de este 10%, ustedes saben que 30% de las palabras en inglés y español son los que se llaman cognados. Imagínate los 2 tomos de la Real Academia Española, tienen como 300.000 vocablos. 30% de esas palabras son cognados. ¿Qué quiere decir un cognado? La misma palabra en inglés que en español con una música diferente. Hotel, hotel, court, corte, etcétera, etcétera. Por ejemplo, está repleto de cognados. Es lo mismo, me cambia la música, nada más. Me cambia la música, y con eso, imagínate que un idioma, para poder hablarlo y poder comunicarte, acá estamos hablando de lo primero. ¿Con qué empezamos? Empezamos hablando, no escribiendo cuando somos niños. Entonces volvemos al inglés desde ese lugar. Volvemos primero a desarrollar la parte hablada y comunicada, la parte de comprensión. Entonces, con respecto a se necesitan 1500 palabras para poder comunicarte en un idioma. Ahora, tenemos muchísimas más que esas tomando en cuenta los cognados. Si vamos a toda la información que está registrada en nuestro inconsciente, todas estas palabras que hemos estado expuestos, como esto, table, floor, nose, ear, eyes, cantidad de palabras que prácticamente todos sabemos, si son en inglés, tenemos una cantidad de vocabulario bastante grande.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que me impide ponerla en funcionamiento? Lo que me impide justamente es esta falta de conexión que existe entre la parte inconsciente y la parte consciente, ¿no? Podemos hablar del inconsciente como este iceberg, ¿no? Tenemos esta parte de arriba, que es la parte consciente, toda la parte hacia abajo es toda la información inconsciente, donde guardamos mucha información en inglés, o podríamos hablar, para aquellos que entienden de computadora, entre el RAM y el hard, y lo que es el disco rígido, ¿no? En el disco rígido podemos tener miles de megabytes. En cambio, en el RAM podemos tener una cierta cantidad abierta al mismo tiempo. Eso es el consciente y el inconsciente. ¿Cómo es esa conexión entre uno y otro? Eso es lo que trabajamos en el inglés intuitivo. Nos vas a contar cómo después. Dale. Ahora vamos a escuchar nuestras vías de comunicación para que nos vean y después vamos con la columna de deportes. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Seguimos entonces con Guille y estábamos hablando de estas habilidades, ¿no? Sí, que se desarrollan para el inglés intuitivo. Yo escuchaba la columna deportiva, pero qué rico, justamente algunas de las cosas que nos trae, ¿no? Una de ellas, la apertura a realmente aprender, porque justamente en inglés intuitivo toda la primera parte tiene que ver con abrirnos a un paradigma diferente, a cuestionar nuestras creencias. También esta parte que trajo de la humildad, de pararnos desde la humildad. Hay una de las cosas que nos va ocurriendo a medida que crecemos, es que empezamos a crear una identidad donde en mi profesión, por ejemplo, yo no puedo fallar. Y esta expectativa alta que nos ponemos, por ejemplo, en lo profesional, muchas veces no la trasladamos a otras áreas de nuestra vida. En el coaching, por ejemplo, nosotros decimos que el cambio ocurre con la declaración de ignorancia, con la declaración de que esto no sé, en esta área soy principiante. Entonces, volvemos. Me da vergüenza decir eso. Sí, me da vergüenza decir eso. O sea, al principio nos ha mucho, ¿no? O sea, digo, ignorante yo. Ignorante no, sí, perdón. No me llames. Y más que soy argentino, discúlpame. Es así claro. Como argentino y porteño. Totalmente. Entonces, desde este lugar, de realmente decir, acá soy aprendiz, y acá vamos he probado muchas cosas. ¿Cuánta gente se acercaba a mí diciendo 10 años fui a la cultural inglesa y no me animo a hablar, tengo esta vergüenza y demás? Entonces todo el proceso al principio empieza por las creencias limitantes. ¿Qué creencias me están limitando y cómo las puedo poner en movimiento para que sean creencias posibilitantes, que me empiecen a marcar una dirección completamente diferente, ¿no? Y de ahí, bueno, empleamos una cantidad de herramientas, desde la PNL, el coaching individual, dinámicas. Tomando un poco esto que decís de las creencias limitantes que presenta la gente, que a mí me gusta hacer por ahí algunas notas de color. Sí. ¿Hay alguna creencia limitante que se repita, que sea una de las que decís, ya esta la tienen la mayoría? Bueno, soy sordo, por ejemplo, para los idiomas es una típica que me dicen y yo les digo, ¿cómo podés ser sordo? Decir, yo te he estado escuchando hablar perfectamente. Hablas en español, un idioma que es mucho más complicado, no siento de que tengas ninguna dificultad para hablarlo, entonces ¿cómo podemos ser sordos selectivamente? Eso no existe, por ejemplo. No tengo suficiente vocabulario, es otra que después se dan cuenta que tienen abundante vocabulario. Ahora, ¿cómo nos animamos a poner a usarlas? Una de las cosas de lo que yo digo es hay que utilizar los recursos que tengo hoy desde el primer momento, todo el vocabulario que tengo desde hoy. El cometer errores es la mejor manera, también vuelvo a traer esto que traía de Milton Erickson. Y vuelvo con el tema de la vergüenza, Guille, porque me imagino que debe ser algo que se presenta, ¿no? Viene por ahí. Por eso es que muchas dinámicas que podemos hacer desde la PNL van a trabajar y ahondar profundamente en estos temas de vergüenza, de bloqueos, de no poder largarme. Típicamente lo que ocurre, les cuento, yo lo que empiezo el taller hablando en inglés y español, o sea, digo una frase en español o en inglés y la traduzco, así casi simultáneamente, obviamente no tengo dos bocas, solo una, pero muy rápidamente voy de una a otra.
Ya a mitad mañana, al siguiente día, ya no traduzco prácticamente nada. Y tengo casos como, por ejemplo, ahora vengo de Mar del Plata, de haberlo dado, que fue hermoso, realmente muy gratificante, el grupo divino. Sí, estuvimos viendo las fotos en la página página de Inglés Intuitivo, estuvimos viendo bueno, qué bueno. de Sergio, los hijos de Mar del Plata. Sí, y había un señor de 66 años que empezó y me dice, yo sé 2 palabras en inglés. 2 palabras en inglés, es todo el conocimiento que tengo. El segundo día, el domingo, terminamos leyendo la vida de Einstein y la teoría de la relatividad, donde él iba leyendo conjuntamente con todos, pues nos turnamos, y entendiendo explicaciones de Einstein en la teoría de la relatividad. Y vos decís, ¿cómo es posible? Sí, es posible, porque esta habilidad de neuroplasticidad que tenemos cuando empezamos a aflojar todo este diálogo interno que me limita, estos 2 lados que se pelean. Yendo a eso, podemos desmitificar entonces esto de la edad como limitante para aprender un idioma, ¿no? Totalmente. En realidad nosotros pensamos que los niños son los que tienen más facilidad para aprender, pero en realidad no es así. El cerebro, la capacidad del cerebro sigue creciendo. Lo que lamentablemente crece con esto es también nuestras propias inhibiciones. Esta parte, en esto sí anduve, en esto no. Porque nos empiezan a inculcar desde chicos, nos empiezan a dividir. Mira, vos sos bueno para esto y esto no es lo tuyo, entonces mejor porque no te dedicas a esto. Entonces empezamos a cerrar puertas que a veces nos cuesta abrirlas. Entonces en Inglés Intuitivo, digamos, la primera parte nos dedicamos a abrir las puertas de nuevo. Bien, 2 preguntas. Sí. Una, en Inglés Intuitivo no es un curso de inglés. ¿Eso es así? No okay. Son un curso intensivo vivencial de 32 horas para desbloquear la habilidad, los recursos existentes y ponerlos en funcionamiento y cambiar la dirección hacia dónde voy con mi relación con respecto al idioma, ¿no? Y ¿necesito tener alguna certificación previa para hacer inglés intuitivo? O sea, haber estudiado inglés 10 años nada. O sea, este señor que sabía 2 palabras, ¿se acordaba 2 palabras o sabía 2 palabras? No, al final terminó hablando, no sabes, agradeciendo y ahí viene la parte que para mí ha sido realmente tan enriquecedora, porque vos ves, lo que pasa es que para desbloquear una área, a veces hay otras áreas que tenemos que tocar. Entonces, pronto estamos hablando de cosas realmente... los temas más simples que toco, no hay simples, de coaching, de PNL, de teoría de la relatividad, de física cuántica, y nos largamos a hablar de eso de entrada. Y la cabeza empieza a hacer un switch. Y lo interesante con respecto a esto, que la gente dice, ay no, pero pensar en inglés es tan difícil. Cuando hacemos un switch y empezamos a entender y empezamos a relajar esta voz del lado izquierdo, de nuestra voz cognitivo que dice, no puede ser que esté entendiendo, ay no, pero ahí me perdí una palabra, entonces no entiendo. Cuando empezamos a enfocar en el mensaje detrás de las palabras, o sea, olvidémonos como hablamos desde la PNL. La PNL no nos enfocamos en el contenido, nos enfocamos en el proceso, en los patrones que están por alrededor. Lo mismo en Inglés Intuitivo, no nos enfocamos en las palabras, nos enfocamos en el mensaje por detrás de las palabras. Si yo estoy entendiendo el mensaje, si mi cuerpo kinestésicamente puede sentir, yo entiendo, ¿qué tal si me tiro a esa pileta y me abro a entender? Cuando me abro a entender y me tiro a esa pileta, hago el switch, como cambiar la radio, cambio de una de música, ahora te cambio a Butterfly, efecto Butterfly. Y de repente al principio te tenías que acomodar a lo distinto que van hablando, y de repente ni te diste cuenta y ya estás totalmente acomodado. Y ahí a propósito empiezo a hablar a todo lo que da, en inglés. ¿Por qué? Porque está esta idea al principio que la mente quiere traducir. Hablando rápido ya no tiene tiempo para traducir, entonces ¿qué pasa? La mente empieza a pensar en inglés. O sea, apagamos el diálogo interno. Apagamos el diálogo interno que decimos entendí, no entendí, y no directamente mi diálogo interno pasa a ser en inglés, no me queda otra. Sí, ¿y por qué lo mezclo? Volviendo a la pregunta que me estabas haciendo, porque así es la vida. O sea, vos te vas mañana a Alemania, ponele, y te encontrás con un alemán que te tenés que comunicar. Él no sabe español, vos no sabes alemán, ¿con qué van a hablar?
hablar con inglés, que en este momento es la lengua franca, es el esperanto, es la lengua del internet y demás. Entonces, ¿qué vos le vamos a estar preguntando al alemán cuántos años estudiaste inglés? Y si estudió más o menos la misma cantidad, ahí me voy a largar a hablar. No, nos largamos a hablar con lo que tengo. Lo interesante de este proceso, este paradigma diferente de mezclar todos los niveles, que a veces el que tiene mayores conocimientos está más trabado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos vergüenza y no me animo a largar, si tengo exigencia alta, ¿qué hago? Me inscribo en otro curso para tomar más conocimiento. Entonces sigo aumentando la vara, necesito más gramática, necesito más vocabulario, nunca me largo. Entonces, cuando vos mezclas y de repente encontrás como este tipo de 66 años que te decía que hablaba poco, y se largan las conversaciones que empezamos a hacer hablar, vos que tenés mucho más conocimiento, ¿cómo podés quedarte y no largarte también? Entonces, uno ayuda al otro y después el otro que se siente ayudado, cuando al que tiene menos vocabulario va a la ayuda, porque cuando creamos, por ejemplo, rapport, ¿no? En estos principios de rapport, y si te quiero un break, eso igual me lo contás en el próximo bloque. ¿Cómo hacemos cuando creamos el principio de rapport? Ahora vamos a escuchar el segundo tema de la noche. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Seguimos entonces con Guille Irgan después de esta maravillosa receta que nos trae Alfred todos los martes. Algo prontito, pero bueno, en breve, la verdad, disfrutemos del momento. En los países sajones no se consigue esto. No. Bueno, me hacía acordar, el año pasado tuve la oportunidad de ir justamente a Quito a dar en el Hospital Metropolitano de Quito Inglés Intuitivo. Me encanta Ecuador, así que me encantó escuchar en la receta ecuatoriana. Bueno, estamos con el rapport. Rapport, por ejemplo, es una de estas herramientas que utilizamos. ¿Qué ocurre? Bueno, me imagino que la audiencia de ustedes ya saben un poquito de lo que es el rapport, cuando podemos entrar en esta burbuja de comunicación con otra persona. Todos vamos en nuestra propia burbuja, con nuestras propias historias, y de repente a veces conectamos profundamente con alguien y puedo estar en un restaurante lleno de gente y ya ni escucho sonidos, vemos la corporalidad que se espeja, y entramos en esta burbuja de rapport. Entonces, por ejemplo, para inglés esa parte es sumamente importante, porque cuando estamos en conexión, ¿qué ocurre? Cuando estamos en rapport, si yo cometo un error, el otro está ahí para reírse conmigo, para ayudarme, para darme esta palabra que no me acuerdo, y acá no hay este tipo de que me da vergüenza, me da timidez y demás. Eso, bueno, por ejemplo, es una de las tantas herramientas que utilizamos. En Inglés Intuitivo, como les estaba trayendo antes, cuando nosotros comenzamos con nuestro idioma, empezamos a leer corporalidad, a escuchar sonidos, a interpretar las palabras y empezamos a repetir como loros. La parte cognitiva, la parte del lado izquierdo del cerebro, empezó mucho después, para cuando nosotros quizás teníamos 7 años y empezamos a ponerle reglas a todo esto que ya sabíamos. Si se acuerdan ustedes cuando tenían que estudiar los verbos en español, era terrible para nosotros, pues digo, ¿por qué tengo que estudiar todos estos verbos? Yo ya los sé perfectamente, o sea, ya los usábamos completamente, y nos costaba empezar a poner orden, que eso está fantástico, o sea, poder utilizar toda la habilidad cognitiva para perfeccionar el lenguaje es indudablemente buenísimo. De hecho, fue súper útil para cuando estudié programación neurolingüística, hipnosis y todo. No puedes leer los libros bien, obviamente, claro. Pero, sin embargo, cuando vamos al estudio del inglés, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos bloqueamos? Empezamos al revés. Ponemos el carro enfrente del caballo. Invertimos el orden lógico. O sea, empezamos por las reglas gramaticales, que la necesidad es aprender a conjugar los verbos, a tener más vocabulario, o todo este tipo de cosas que cuando inicialmente comenzamos con nuestro idioma no estaban ahí. Entonces, esta parte que nos resulta difícil, justamente como por
ejemplo, la parte matemática de la música. Hay algunos que, bueno, tienen una facilidad matemática y les surge esta habilidad de dividir en negras, semicorcheas, fusas y semifusas y todo esto, y con puntillos pero muchos de nosotros tocamos de oído. Entonces, qué bueno es volver a tocar de oído en un idioma, para empezar, abrirnos en esta habilidad de aprender, darnos cuenta que tenemos muchísimos recursos, empezar a ponerlos en funcionamiento, ponerlos a practicar, y ahí cambia la cosa. Una de las cosas que trabajamos mucho es en el diálogo interno. Siempre tenemos varias voces, principalmente una en la cabeza, es el lorito que jamás se apaga, ¿no? Y entonces una de las cosas que hacemos es observar mucho qué me está diciendo, porque va a haber muy pronto en el proceso, ya en el segundo día, una parte mía que entiende, y entiende todo de las cosas más complicadas, y el lorito de, no, pero pará, esto no puede, no, ¿qué es esta palabra? ¿Qué es lo que no entiendo? Y cuando podemos vencer este bloqueo de esta voz interna, es impresionante lo flexible que puede ser nuestro cerebro, y estamos en el camino para aprender rápidamente, empezar a utilizar. Cómo empieza a fluir en otro idioma. Sí, sí. ¿Cómo te encontramos? Acá, mira, yo lo encuentro bastante bien. Yo lo encuentro bastante bien a Guille. Hacía rato que no lo veía, la verdad que se encuentra, se lo ve bien, qué sé yo. Y la gente que te quiere, que se quiere la comunicar otra con gente vos, que no me ha visto. Claro. Y bueno, pueden entrar en inglesintuitivo.com, así directo, y entran en la web, en Facebook, me pueden encontrar ya sea por mi nombre, que siempre estoy poniendo avisos con respecto a esto, o directamente en Facebook como Inglés Intuitivo, y ahí siempre estoy publicando los nuevos talleres, cuando los estoy dando. Ahora no tengo fecha, lamentablemente, porque iba a dar uno en agosto y me salió darlos en empresas. Tengo entonces, bueno, lamentablemente para nosotros, claro, que lo queríamos hacer. Para el resto del público. Pero espero para fines de agosto, principio de septiembre, tener una fecha de nuevo al público acá en Buenos Aires. Así que si van ahí, siempre van a encontrar los anuncios. Definitivamente. Entonces, www.inglesintuitivo.com. Facilísimo. Facilísimo. Y si lo buscan en Facebook, también Inglés Intuitivo. Y agradecer, porque iba a contar la agenda, pero no. Muchas gracias, Guille, por habernos acompañado. Me encantó Un estar placer. acá y verlos a ustedes de nuevo. Efecto Butterfly.